Seguimos en esta tertulia de jueves 5 de diciembre de 2024. Estamos con Ana Laura Pérez, Cecilia Aguiluz, Marcos Casas y Tomás Casareto. Vamos al segundo tema que tenemos para hoy. Varios dirigentes del Partido Nacional salieron públicamente en los últimos días a analizar la derrota de la fórmula Álvaro Delgado, Valeria Ripoll, en el balotaje del pasado 24 de noviembre. Una parte de esos referentes blancos ponen el acento en lo que consideran fueron errores de campaña. Por ejemplo, mencionan la polémica por la designación de Ripoll como candidata a vicepresidente o la decisión de que Delgado haya centrado el último tramo de la campaña en las críticas al Frente Amplio. Otros señalan algunas carencias del gobierno del presidente Luis Lacalle Pou. Por ejemplo, que la recuperación del poder adquisitivo después de la pandemia no fue suficiente o que no se dio una respuesta adecuada al problema de la diferencia cambiaria con Argentina en el litoral que provocó problemas en el comercio local y en el empleo. Al mismo tiempo, hay dirigentes que señalan que prefieren esperar antes de sacar conclusiones. Por ejemplo, el senador del Espacio 40, Javier García, dijo que va a iniciar una gira por el país para escuchar a la militancia y recién después hacer su análisis de la derrota. Y también están las voces que directamente prefieren esperar a que termine el ciclo electoral con las elecciones departamentales. Bueno, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dejan estos 10 días posteriores al balotaje en cuanto a análisis en el Partido Nacional de los resultados de las elecciones? Bueno, ¿quién quiere empezar? Tomás, ¿querés empezar vos? Bueno, ya no? que hiciste. Bueno. Tampoco fue como que haya mucho margen después de No eso. tuve ni que señalarlo yo, Porque en la otra por lo menos sí. Pero en esta estaba cantada. Nah, Estuvo está. mal que te tiraran para empezar la otra, pero esta está cantada. Sí, en la otra fue Tenía- innecesario. Sí. Sí, en este caso tenía duda de si arrancábamos contigo o al revés, o querías esperar, pero No. dale. A ver, dale. Primero que nada, ¿no? Parece que en estos 10 días hubiese pasado un mes y viéramos hacia la elección como si hubiera sido hace mucho tiempo y en realidad fue hace nada. Entonces creo que eso está bueno puntualizarlo, más allá de un poco en broma, un poco en serio, porque el análisis ese un poco más profundo de las causas y las razones, yo creo que si la intención es hacerlo con vistas de un cambio un poquito más real, por lo menos partidario, lleva un poquito más de análisis, de paso de días, de semanas, incluso de meses, que se tiene que empezar a hacer, pero que también implica después de las elecciones departamentales, porque creo que es un objetivo importante al corto plazo. A ver, naturalmente la ciudadanía laudó, no nos eligió, y eligió la otra opción de fórmula que había. Y si eso se dio de esa forma, es porque naturalmente hubo errores y hubo cosas en las que no se actuó con el objetivo de ganar, sí, pero capaz con la certeza de que fuera en ese sentido. ¿A qué voy con esto? A ver, es obvio que hay en cosas a las que fallamos, como campaña, como partido, como coalición, incluso me atrevo a decir también como gobierno. Hay cosas a las que probablemente nos faltó un poco de oído, hay cosas donde también nos faltó interpretar qué es lo que precisaba la gente. No es en desmérito de que yo sigo considerando y creyendo que voy a seguir militando un gobierno que a lo personal me llena de orgullo y que entiendo tiene muchos logros, pero evidentemente la ciudadanía ahora está reclamando o pidiendo otras cosas. Nosotros siempre habíamos dicho que había un primer piso de transformaciones que se había generado y evidentemente ahora hay puntos que la sociedad necesita avance, el costo de vida, políticas de frontera, en temas muy puntuales a los que me da la impresión de que capaz no tuvimos el oído suficiente y que no supimos interpretar. Creo que es un análisis mucho más profundo. Me parece, y veo, por lo menos dentro del Partido Nacional, que es donde me genera el interés particularmente ahora, más allá de la coalición, que es una herramienta válida y que me parece que va a ser importante para la disputa electoral en algunos departamentos, que hay un espacio de autocrítica por la positiva, en el sentido de no ser parte del problema, sino ser parte de la solución. A ver, insisto, creo que hay un tema de que nos faltó escuchar e interpretar algunas cosas. Y no me parece mal decirlo, me parece al revés, sano decirlo. Capaz ahora lo que hay que hacer es dar el siguiente paso a que se dé un diálogo interno, partidario, para discutir estas cosas. Y que no se quede solo
en la puntualización del error o los errores, y naturalmente sacar a las personas del costado, sino en generar un cambio real. Si nos faltó escuchar, bueno, ¿por qué nos faltó escuchar? ¿Qué es lo que nos faltó escuchar? Vamos con los demás, así hacemos intervenciones cortas, pero con 2 vueltitas. ¿Quién quiere seguir? Dale, Ana. Yo sigo. A ver, a mí me parece que sí, comparto que hubo un apuro. Es normal, digamos. Y además al principio esas cosas tienen mucho más de crítica que de auto, ¿no? En general lo que hacemos es tirarnos dardos unos a otros. Motocríticas. Claro, nos vamos tirando como la culpa es tuya, no tuya, no tuya. Esto es normal, es humano, a todos nos pasa en la vida, o sea, es como, ¿no? Por otra parte es muy blanco, ¿no? O sea, la cosa va hacia afuera, ¿no? O sea, es como parte estructural de la característica de un blanco, es pelearse en público, ¿no? O sea, es como, esas cosas son como así. Ahora los colorados están muy blancos últimamente. Sí. Te estaba por decir eso, porque en realidad... Están bastante blancos los colorados últimamente, Estuvieron sí. muy sólidos, o sea, luego de las internas. Yo creo que por eso. Bueno, dicho esto, Sí. me parece Teniendo como que pero algunos... ya hace más de una elección. que algunas... Vos decís, los blancos estuvieron muy blancos después de las internas. Muy sólidos. Muy sólidos. Al Muy revés, sólidos, al quise revés. decir. Y los colorados Sí, ahí va. hacen las internas matándose. Sí. Ahí va. No, lo Perdón. que yo quería como decir es, a mí hay una cosa que me parece como que es interesante, que es como una cosa que está planteada como axiomática, que me preocupa. Esta cuestión de el gobierno fue un gobierno fantástico, los problemas pasan por otros lugares. La baldosa, la batalla cultural, una serie de cuestiones. Yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es pensar si efectivamente fue fantástico. La palabra fantástico es una palabra que tiene dentro un sesgo muy fuerte. Lo que puede ser fantástico para mí puede no ser fantástico para ti. Entonces, primer punto, los políticos forman parte en general de una clase, junto con muchos de nosotros, digo, para ponerme el sello, de una clase que en general nos fue bien, ¿no? Nos va bien, podemos pagar las cuentas, nos va bien, tenemos cierta necesidad de bastante llena, algunos más, algunos menos, algunos nos cuesta más, pero digamos, no somos, en general, de los 500.000 personas que en Uruguay ganan 25.000 pesos o menos, ¿no? O sea, primer punto. Yo creo que lo mismo le pasó al Frente Amplio la vez anterior, porque ahora hacen énfasis en cosas que se dieron cuenta, pero no son las cosas que se dieron cuenta al principio. Al principio era, esto es un problema de comunicación, y repetíamos el discurso del problema de comunicación, ¿no? O sea, hicimos las cosas bien, pero comunicamos mal. Ahora, que ya ganaron de nuevo, sí reconocen que hicieron un proceso interno donde se dieron cuenta que habían perdido conexión con la gente, ¿no? Pero eso, cuando uno mira el archivo, los primeros de tiempo nadie salía públicamente a decir perdimos la conexión con la gente. No era por ahí. Entonces, ahora pasa un fenómeno parecido, y por eso digo, lo planteo como un fenómeno general, y es, si tú perdés, lo primero que tienes que hacer es fijarte si efectivamente fuiste tan fantástico como creíste que fuiste. Sobre todo para determinadas cosas. Y ahí voy a, mirá números, ¿no? Yo sin ir más lejos, a Cecilia le escuché los últimos 4 años que he compartido tertulias con ella decir, en el litoral la estamos pasando mal, no sé cuántas veces. O sea, sí. De verdad, Cecilia dijo acá. Ahora en el último tiempo no tanto, pero durante yo la escuché decir, 2 no sé años, cuántas todos veces. los telegramas de Cecilia Exacto, iban por ahí. En el litoral la estamos pasando mal. O sea, Cecilia, que forma parte de la coalición, dijo, la estamos pasando mal. Y lo decía acá, y obvio que lo decía de forma privada, en reuniones o lo que sea, ella y todos sus compañeros de la coalición. Entonces, ahí había un tema que existía, que no era secreto, que no estaba oculto. Y que tenés a directores de la Intendencia de Cerro Largo contrabandeando, ¿no? Como salió ayer como en el caso del exalcalde de Tupambaé. Tupambaé, sí. Tranquilo, que eso pasa en todos lados. Bueno, está, pero que los jerarcas lo hagan es... El concepto de contrabando de todos los partidos. El concepto de contrabando en los pueblos de frontera es muy laxo. Vení, quédate un día acá en el puente de Salto Grande. Vamos al súper a hacer. Cualquiera que tenga un pariente en un pueblo de frontera sabe que vamos al súper de enfrente. Pero que lo hagan los dirigentes políticos es otra cosa. Sí, bueno, pero te invito. Si hay asado con cuero, voy. En menos de una semana podés hacer una lista interesante. Prometo que termino en 30 segundos. Esto, ¿no? Me parece como que cosas que... Y después cuando uno mira, a pesar del discurso de la batalla cultural y el woke y el discurso en las clases medias, la coalición ganó. En Montevideo, cuando uno mira los barrios donde ganó, y en el balotaje también,
en los barrios donde vive la gente woke, ganó la coalición, en la mayoría. ¿No? O sea, es en los barrios pobres donde perdió. O sea, entonces, ¿eso quiere decir que la coalición ganó en Montevideo? No, que ganó en Montevideo. Lo que digo, cuando uno analiza la votación de los barrios, hay barrios donde la coalición ganó, y no son los barrios, o sea, el discurso ese de son woke, el problema acá es que hicimos un discurso muy woke. En realidad, no, porque no fue ahí que perdiste. O sea, no fueron esos los que te dejaron de votar. Son los que no llegaban a fin de mes los que te dejaron de votar. Son los barrios pobres. Y cuando uno mira, es eso el diagnóstico que ve. Capaz que no solo eso. Pero lo que digo es, me parece que hay que darse un tiempo también. Y yo entiendo que no lo hagan públicamente. Nadie pretende que lo hagan públicamente, porque nadie lo va a hacer públicamente. Pero realmente no es recomendable que se den una oportunidad de verdad señalar dónde estuvieron las desconexiones y los errores, porque no creo que tengan que ver con la batalla cultural ni con que el gobierno fue fantástico y la gente no lo entendió. Cecilia, a ver, vamos contigo. Sí, yo tengo varias cosas. Primero, que esta cuestión de que varios referentes del Partido Nacional salen a hablar, no me parece para nada una autocrítica. ¿Tá? Porque ninguno dice yo me equivoqué porque hice tal cosa, que en realidad sería una autocrítica. Para mí la autocrítica es un proceso, y coincido con lo que decía Ana Laura, que no es público, y creo que debería darlo el Partido Nacional, pero tampoco me parece que se tiene que hacer el harakiri el Partido Nacional, porque acá tuvo socios, y nadie está hablando, y nadie está diciendo que los socios estén haciendo autocríticas, y yo creo que es importante que todos hagan, más que primero capaz un proceso de autocrítica y luego un proceso de reflexión, porque esto no, la victoria en el año 2019 de la coalición no fue solo del Partido Nacional, y la derrota ahora electoral en el balotaje no fue sola del Partido Nacional. No, de hecho la mayoría de los votos fugados se presume son colorados más que blancos. Pero por supuesto, entonces me parece que esto de andar por ahí haciéndose el harakiri, o bueno, muy de blancos, ¿no? Uno separa la cuchilla y le grita al otro y el otro le devuelve el grito y toda esa historia, me parece que le está haciendo más daño al Partido Nacional que en realidad un aporte reflexivo a las causas, y digo las causas porque para mí fueron muchísimas. El tema de la frontera que recién decía Ana Laura, yo hace bastante que no lo menciono, porque ahora, claro, Argentina está caro. Claro. Entonces, la autorregulación se dio natural. Ahora, la anormalidad de no haber actuado en su momento se terminó pagando en las elecciones, porque el gobierno fue sordo con esto. Y el problema, de hecho fue en donde votó peor. Bueno, disculpa, sí, los litorales. Que dice que decía Marcos que es donde votó peor, por el hecho de que perdió sobre todo Paysandú y y Salto, ¿verdad? No, y también Río Negro votó también muy bien el Frente Amplio. No ganó con la luz que podría haber ganado. Exactamente. Igual a mí Río Negro me sorprendió porque me parecía que era uno de los factibles a la hora de un balotaje. No, pero lo que pasa es que para mí no tienen que confundirse las elecciones departamentales, que es donde ahí sí hay una incidencia muy fuerte de todo lo que es la FLUF y todas sus estrategias, que lo que tiene que ver con lo nacional. Y la gente efectivamente hizo una mirada desde el bolsillo. Yo tengo un amigo que siempre dice que el órgano más sensible que tiene el votante es el bolsillo. Y creo que en esta elección le voy a dar la total razón, porque me parece que la gente también votó con el bolsillo. El tema de los altos costos de vida para mí tiene una incidencia muy grande, y vos por mejor que comuniques algo, si la gente está complicada, no hay con qué darle. Y acá lo vivimos cuando después de la pandemia continuamos con todo el problema de los puentes. Eso se vivió, y lamentablemente una cosa que yo siempre decía acá, ¿no? Tiene que haber medidas extraordinarias para esta situación extraordinaria, y eso no pasó. Quizás si se hubiesen dado señales mucho más claras y si se hubiesen evitado algunas pérdidas mayores que al final existieron y no se pudieron rehabilitar todavía, el resultado hubiese sido otro. Yo, por ejemplo, escucho que todo el mundo le echa la culpa a Ripoll. A mí, que Ripoll no me gusta para nada, no me pareció una elección espantosa que hicieron y todo,
yo creo que al final del día salió y laburó. Entonces me parece que es como cortar por el hilo más fino, hacer ese tipo de comentarios. Por la mujer, sorprendente. Aunque Arbeleche no dio mucha plata al final también. Bueno, sí, total. No, yo por lo menos dentro, perdón. Para que le toca a Marcos. Hay un punto que mencionan los oyentes y que no aparece en los análisis en general, que tiene que ver con, bueno, qué pasó al final en definitiva o cuánto incidieron los hechos que podrían definirse o denominarse de Marcos corrupción. Quiere hablar de ¿no? eso. Marcos quiere hablar de lo eso. que quiero hablar porque justamente Dale. para mí... La primera autocrítica que se escuchó fue faltó militancia o Sergio Botana diciendo que se hicieron muchos controles de la DGI, entonces eso perjudicó al gobierno. Pero esa pero autocrítica... después aparecieron. Acá el propio lunes tuvimos a Falero diciendo lo que decía Ana Laura y Cecilia, eso, ¿no? sí. El tema de la frontera no se atendió. O priorizamos la infraestructura y en realidad eso para la gente no es tan lo prioritario. Es que hay que reconocer que esto no fue una derrota electoral, sino que fue una derrota política. Sí, o sea, el gobierno hizo campaña defendiendo su gestión, defendiendo el primer piso de transformaciones y hablando mal del Frente Amplio, y la gente eligió al Frente Amplio y no al primer piso de transformaciones, lo cual habla de una derrota política, como también fue una derrota política la del Frente Amplio, luego de gobernar 15 años, fue también una derrota política, no solamente electoral en las urnas. Y digo política... A ver, ¿cuál es la distinción que haces? ¿Por qué decís política y no electoral? Porque yo veo que hay muchas críticas que están orientadas a cómo fue la campaña y no a cómo fue el gobierno, ¿no? Entonces, en un gobierno que, según el Observador 2023, tuvo la mayor cantidad de remociones por... quiero decirlo textualmente, por gestiones al borde de la ilegalidad desde recuperada la democracia. O sea, el gobierno que tuvo más renuncias en su gabinete, según el Observador, al 2023, por ilícitos o hechos de apariencia delictiva. Obviamente para mí eso incidió. Que el jefe de la seguridad presidencial haya montado una asociación para delinquir, obviamente que para mí también incidió. Que en 5 años, 4 de ellos hayamos perdido salario real, más allá de que el último año, es verdad, se ganó, pero obviamente que eso también incidió. En los últimos 20 años, el salario real en Uruguay creció 64 puntos. 62 de esos puntos crecieron con el Frente Amplio. 2 con la calle Pou. Entonces, obviamente que eso también impacta en esto que se hablaba del bolsillo. Para mí, la calidad de vida no mejoró. Y no solamente es que Uruguay es caro, sino la capacidad de compra, ¿no? O sea, una de las primeras medidas fue sacarle... los 2 puntos de IVA. Los 2 puntos de IVA, que es un impuesto extremadamente regresivo, el IVA, porque afecta a todos por igual, o sea... En realidad ni siquiera afecta a todos por igual, porque en general la gente que tiene menos plata gasta más de sus ingresos que la que tiene más. Eso mismo quise decir. Es No peor afecta a todos por todavía. igual, no afecta a todos por igual, por eso es extremadamente regresivo. Yo creo que está muy orientada a Ripoll, la autocrítica, que yo entiendo que puede haber generado cosas, pero desde que se designó Ripoll como vice, el Frente Amplio no creció un punto en las encuestas, ¿eh? No creció un punto. Lo que sí pasó es que algunos votos migraron para el Partido Colorado, pero o que Arbeleche no abrió lo suficiente la canilla el último año, otra crítica. La deuda bruta aumentó más de 10%, al punto de que pasó el FMI y dijo que estaba preocupado por el crecimiento de la deuda externa uruguaya. Esto es una nota que la pueden encontrar en Ámbito. O sea, pasó el FMI a correr por izquierda a la calle Pou. Entonces, yo entiendo que capaz que el candidato no era el más carismático, pero para mí fue una derrota política. O sea, una derrota cultural, si se quiere, pero no en el sentido de la batalla cultural, que eso es otra cosa. A ver, Tomás, no, yo ¿cómo creo ves esto? que en realidad volvemos al comienzo con el tema de que pasaron 10 días, entonces el análisis ¿Nada más? ese más, creo que sí, 10 días, ¿no? Sí, ponele. Desde el balotaje. Bueno, ¿viste lo que voy? Desde el balotaje. Parece que pasó una vida y en realidad El cuerpo ya. no pasó casi nada de tiempo. Yo creo que es un proceso mucho más profundo, capaz. Más profundo y más... Por empezar, se te tiene que pasar la calentura, porque es muy humano también. Para Pero- poder pensar con Sí, claridad, tiene que. A ver, hay un proceso que implica bajar. también. Es humano y por eso yo también no comparto, pero entiendo expresiones de algunos dirigentes ¿Seguro? en ese sentido, porque también, a ver, siendo totalmente sincero, perdimos una elección. O sea, Si no te calentás, no sos humano. es natural que uno se sienta frustrado, enojado, cansado,
no solamente para quienes estamos en esto, pero sino para muchos de nosotros implicó 2 años de nuestra vida dedicado a un proyecto que después las valoraciones las podrán tener, que yo comparto, sigo compartiendo en sus propuestas, en sus conceptos, en sus dirigentes, pero hay un proceso en el cual vamos a, yo creo que más en el verano, cuando empiece a bajar la espuma, a empezar a ver, ¿qué pasó? ¿En qué le erramos? Porque nosotros estábamos convencidos de que estábamos haciendo las cosas bien. Evidentemente hay cosas a las que no estábamos procediendo bien. Será por la campaña, será por el gobierno, será por los equipos políticos. Para mí es multicausal. Ahora, creo que es una discusión partidaria, por lo menos que el partido nuestro tiene que dar internamente y que es sana. No tenemos que tenerle ni miedo ni pánico a la autocrítica. Y es más, yo me acuerdo cuando recién empezó el gobierno, 2021, de algunos dirigentes y no dirigentes, de gente común, incluso capaz votantes del Frente Amplio, diciendo el Frente no está haciendo autocrítica. El Frente no está haciendo esa autocrítica. Y yo creo que ahí el error y el aprendizaje que por lo menos entiendo estamos teniendo es, lo que pasa es que la autocrítica no se hace para afuera. Se hace puertas para adentro, que es la forma de realmente... Porque si uno le hace para afuera... O con la gente también, ¿eh? Naturalmente, cuando digo que no se hace para afuera, es que no se hace a través de titulares de diarios, claro, sí. ni de nada, porque en definitiva termina siendo más dañino para el partido y para los equipos políticos que constructivo. Y es más, es una discusión que estamos por lo menos dando con mi generación de jóvenes. Planteamos, vean incluso por dónde viene la mano, hasta qué punto a veces las expresiones en Twitter de nuestros dirigentes mueven la aguja electoral o no. Capaz es apresurado, yo creo que no mueven la aguja electoral, que mueven la aguja militante de una discusión interna que es evitable, por lo menos para afuera. Démosla para adentro. Es más, y para cerrar, muchos de los análisis que se han dado en estos días, capaz en un 75 o 80% los comparto. Después las formas es otro tema, porque me parece que a veces dentro de ese enojo natural y entendible se va contra las personas, y yo creo, y por lo menos mi generación está en esta tesitura, que no es dentro de una derrota electoral ir por o contra la dirigencia, sino con la dirigencia. En nuestro caso, para tratar de ensanchar nuestra base, o sea, tratar de entender cuál fue el problema, pero no ser parte del problema, ser parte de la solución. Y eso no es en desmérito de nadie de la dirigencia actual, todo el contrario, es con la dirigencia actual. Y esa autocrítica, por eso, para mí es importante, y no comparto a veces cuando se hace a través de redes. Puedo compartir el fondo o el análisis, no la forma. A ver, Cecilia, ¿qué quería decir? Yo quería decir que yo no comparto el tema de que sea una derrota política. Yo creo que acá lo que pasó es lo que sucede habitualmente, y sobre todo en un balotaje. O ganás o perdés. Y acá se perdió una elección. No es una derrota política desde mi punto de vista, ¿por qué? Porque una derrota política implicaría una gran diferencia en todo. Y acá, la verdad que a la gente hasta le resultó difícil distinguir, hasta te diría que distinguía matices a veces, porque en realidad las propuestas tampoco tenían nada de tan diferentes unas de las otras, y hubo hasta último momento, si bien había un favoritismo de Orsi, siempre había como una cantidad de gente que todavía se encontraba en una falta de decisión, porque le daba lo mismo haber votado a un partido de la coalición en octubre que luego ir a votar a Orsi. Entonces me parece que acá no estamos en un país que tenga esa cuestión de derrotas políticas. Me parece que estamos en un escenario donde se perdió una elección. Y digo que sí podemos hablar de una derrota electoral, porque incluso, y para mí ahora se abre un capítulo nuevo en esto, la coalición, si se hubiese conformado como coalición en octubre, los resultados podían haber sido otros. Entonces ahora empieza todo un análisis del lema coalición republicana, que no va a ser menor, me parece, para estos tiempos que se vienen. Entonces, en ese sentido, y con más razón digo, acá se perdió una elección. Como las elecciones se ganan y se pierden. Quizás en el año 19 para el Frente Amplio sí significó más un concepto de derrota política, que para mí tampoco lo fue, perdió por poquísimo, porque venía de 15 años de gobierno. Entonces 15 años de gobierno te dan como otra mirada, te dan como una estabilidad,
de gobernar al país, pero en este caso me parece que ni siquiera eso, o sea, veníamos de un proceso de 5 años y por lo tanto se planta una elección que era difícil, donde la coalición podía haber optado ir bajo un lema y el resultado de octubre hubiese sido otro, donde resuelve ir como se ha ido tradicionalmente y donde hoy lo que pasó es que se perdió una elección. A ver, Marcos, vos que habías dicho lo de la batalla. No, lo de la derrota política, yo creo que no hay que tenerle miedo. Perdón, sí, lo de la derrota política no electoral. No, o sea, también fue una derrota electoral, por supuesto, pero creo que fue una derrota política porque la gente no eligió tu proyecto político. Y eso habla de que no construiste mayorías para respaldar tu proyecto político. Eso es perder políticamente. O sea, no es... Porque cuando uno dice, esto fue una derrota electoral, parece que es porque Delgado tuvo un furcio en el debate o porque se eligió a Ripoll, y como si no hubieran habido 4 años más de la vida de la gente, en donde pasaron muchas cosas en el medio también, ¿no? Y entre otras cosas, también lo que tenemos que preguntarnos es, no solamente... por qué perdió el oficialismo, sino también por qué ganó el Frente Amplio, ¿no? Y qué hizo el Frente Amplio para ganar. Que de las autocríticas que mencionaste, yo la única que me suena un poco a una estrategia acertada es la de la 40, la de Javier García, que dice, bueno, o sea, va a haber que hacer algo interno y luego salir a recorrer el país, hablar con los dirigentes. Ya empezó. De hecho, estuvo en Ciudad de la Costa el martes o el lunes y está en eso. Van a ponerle que Cambowe te escucha, la 40 te escucha, capaz, no sé, veremos. Pero creo que es por ahí, porque eso fue lo que hizo el Frente Amplio y lo encabezó, aunque poco se recuerde, el FAT Escucha, lo dirigió, lo organizó Gustavo Leal. Uh-huh. Que fue un proceso, fue el focus group más grande de la historia del país, o sea, fue reunirse con todas las organizaciones o grupos sociales, con vecinos de todo el país, a donde el Frente Amplio, muy, muy encerrado en la torre ejecutiva y en el Parlamento, sobre todo en el último gobierno, hace tiempo que no iba, ¿no? Y además, donde un Frente Amplio, lo dicen los dirigentes, ¿no? En una primera etapa de esa autocrítica, fue durísima, porque era justamente te escucha, ¿no? Claro. Se callaban la boca y tenía que bancar, los palazos. Y alguno tenías para responderle claramente y no podías hacerlo porque era te escucha, ¿no? Otro elemento más, el Frente Amplio pasa de tener 300 comités a llegar a casi 500, o sea, también desarrolló su estructura de base, por eso también es que las internas votan mucho mejor. Entonces, para mí fue un triunfo político, un triunfo organizativo, si se quiere, un triunfo de la estructura política frente amplista y un fracaso del proyecto político llamado primer piso de transformaciones, oficialismo, gobierno de la calle Pou, etcétera, etcétera. A mí me gustaría decir un par de cosas. Una, eso también es posible porque vos no sos gobierno, ¿no? O sea, hay cosas que las tenés mucho más cómodas cuando no sos gobierno, hay otras que son más cómodas si sos gobierno. Pero hay un montón de cosas que podés prometer o ilusiones o enganches de la gente que podés hacer cuando no sos gobierno. Uh-huh. O sea, salir a hacer el Frente Te Escucha siendo gobierno es otro viaje, ¿no? O sea, es otro viaje. Y eso fue lo que le pasó en la elección anterior al actual gobierno y lo que va a pasar al revés, digamos. Es como que vos podés prometer desde la luna porque sos nuevo y entonces yo te puedo creer, o porque lo puedo comparar ahora con el actual y digo, bueno, en realidad estoy peor ahora que lo que estaba antes. Me parecía que estaba mal antes, pero ahora estoy peor. O sea, empiezan a pasar todas esas cosas. Pero el Frente no es nuevo tampoco. Primero eso. Segundo, lo otro que me parece es que algunas decisiones que fueron audaces, y nos vanagloriábamos de que eran audaces, y bueno, cuando uno toma decisiones audaces, si te salen bien, te aplauden, y si te salen mal, te van a venir a buscar. Y Delgado tomó un par de decisiones que fueron audaces, por usar la palabra que usaba mucha gente de su entorno, y bueno, y sí, y te van a venir a buscar, y elegiste a Ripoll, que era tuya, y no estaba en tu grupo, y te cortaste solo, y te van a venir a buscar, y te cortaste solo en un montón de cosas, y te van a venir a buscar, y sí, bueno, si hubiera ganado, todo eso nos hubiera parecido un acierto maravilloso, claro, ¿no? Pero lo que pasa es que perdiste. Y al Frente le pasa lo mismo, porque tampoco es que el Frente hizo todo bien. Lo que pasa es que cuando vos ganás, y barremos bajo la alfombra porque ganamos, muchachos, salimos con la bandera a la calle y arriba nosotros. Con la decisión de Ripoll, yo recuerdo que estuve en la sede en octubre y en noviembre. Y en octubre, cuando se conoció el resultado que sorprendió para bien al Partido Nacional, lo primero que escuché fue, yo te dije, ¿no? Y después le acertó Álvaro. El sesgo de confirmación. Pero sí. Claro, pero ese día hubo gente que abucheó y gente que guardó en el bolsillo invisible, el papelito invisible que decía, esta decisión la tomaste tú, ojalá te salga bien.
Son las internas, decís vos. Exacto. Ah. Y Yo digo, en octubre Claro. era... sí, estuvo bien Álvaro de jugarse esa decisión acertada o al final no incidió tanto. Todo porque en eso octubre movió no incidió tanto. exacto. Todo eso movió aguja dentro de la coalición. Todas las encuestadoras coinciden en eso. De hecho, lo que festeja el Partido Nacional en octubre es que solamente perdió un senador con el Partido Colorado. Es O que sea, además no el festeja otra festejo se cosa. explica mucho también O sea, por pero- lo que las encuestas decían. Que en realidad, Bueno, ¿qué también. es eso? También vos festejás También porque es en pensás que te iba a ir relación a las peor. expectativas. Sí. Exacto. El festejo tiene mucho que ver con A las ver, expectativas. las encuestas decían 22, 23, Exacto. 24 y algunas que te decían Claro, que por estabas a eso, un punto por de eso el Partido ojeda. Nacional el Cuando en octubre votaste- fue un... No, igual Y el la- festejo 40.000 votos también menos que fue lo que porque se había votó el mucha pasado. que gente. estaba un punto de Esperen que ojeda, está era Cecilia sola. diciendo algo. ¿Qué? Vos estabas con Que ojeda, yo creo ¿no? que también el festejo Un día. fue porque había mucha gente que pensaba que el Frente Amplio podía ganar en primera vuelta. O sea, hace poco de eso, no podemos más o tener menos. tanta mala memoria. No, había y- mucha igual gente yo que creo que pensaba sí que no vuelve iba a a eso. balotaje. Bueno, sí, siempre hay gente que se ahoga en la burbuja. Yo creo que no, digamos. Sí, ahí pero en octubre hubo. claramente las No siempre hay expectativas gente- pero jugaron, siempre ¿no? hay gente que piensa eso, siempre No había sé si en gente primera muy vuelta, pero partido. sí había gente que Sí, un pensaba que 47-48. en el- Sí, claro, sí, sí, que sí. iba a estar que iba a ser distinto el porcentaje que Sí. votara el Frente Amplio en aquel momento. Por eso es que se hizo, pasó eso, ¿no? Pero te Igual- diría eso porque lo de Valeria Ripoll fue así. O sea, en junio muchos abuchearon la decisión, gritaron no sé qué, y después en octubre dijeron, Lo mismo capaz que Álvaro le pegó de lo el mismo que comentario. la estrategia de pegarle al Frente Amplio. Ahora se dice, no sé si fue la mejor estrategia, no sé si había que hacer tanta referencia al Frente Amplio, no fue adecuada. Ahora, si hubieran ganado, dirían, esa era la estrategia. Entonces también Y algunas capaz que no cosas- ganabas por eso. Y algunas cosas están bien o mal objetivamente, o podemos pensar que podemos tener elementos para saber si objetivamente están bien o mal, pero también están atravesadas por si yo gané o perdí. Y es muy difícil saber por qué gané o perdí, porque en realidad es muy difícil rastrear el perfil del votante que se movió del lugar y de las razones por las cuales el votante se movió del lugar. Entonces, no deja de tener mucho de, bueno, y eso, y también cuando uno pierde, le pasa eso, y cuando uno gana, las cosas que hizo mal no las revisa. No. Nadie revisa. En la vida no revisás lo que hiciste mal. Pero Y no es que no hiciste nada. todos En el ciertos. fútbol no lo haces. Claro, vos no vas al vestuario y decís, muchachos, jugamos horribles. Pero ganamos. Pero jugamos horribles. No, nadie hace No, eso. también hay una realidad que no es lo mismo cómo pierde Martínez por 35.000 votos por un punto que cómo pierde Delgado por 4 puntos, ¿no? O sea, es una diferencia importante en términos de cuánto crece cada bloque político, porque yo discrepo con llamar coaliciones, porque para mí el Frente Amplio es un partido. Es un partido, clarísimo. Bueno, pero hay gente que dice que es una coalición, ¿no? El Frente Amplio legalmente es un partido, científicamente es un partido, etcétera, etcétera. Pero no, yo también, para sumar y cierro con esto, creo que también parte de la autocrítica de los blancos, que me parece bien que la hagan a la interna, que me parece bien que la vayan a hablar con la gente, van a tener tiempo para eso, tiene que incluir dos cosas. En un principio, el recambio generacional como una dimensión que se la he escuchado a varios jóvenes blancos y creo que tiene sentido, aunque hay una barra de jóvenes nuevos con nuevas ideas y que pueden llegar a tener un lugar. Y en segundo lugar, las promesas de campaña. Hay que ser muy cuidadoso. Como para mí Orsi se complicó con que no va a subir impuestos, la calle Popro dijo que no iba a aumentar la edad jubilatoria, dijo que iba a recortar 900 millones sin tocar salarios y jubilaciones, y se aumentó la edad jubilatoria y se tocaron salarios y jubilaciones durante 4 años, ¿no? Que no iba a aumentar los combustibles y los combustibles estaban más caros en términos reales, particularmente el supergas. Entonces también son derrotas políticas cuando la sociedad ve que vos prometés algo y que no lo cumplís después. Para mí eso es político y no solamente de cómo fue el armado de la campaña en el último año o en los últimos 5 meses. Cecilia Aguiluz, Marcos Casas, Tomás Casareto, Ana Laura Pérez, gracias a los 4, como siempre, un placer y nos reencontramos en cualquier momento. Muchas gracias a vos. ¿Parece? No te preguntamos Muchas cómo estabas. Estoy muy bien. ¿Estás bien? Sí. Nos alegra. Nos alegra. Qué bueno. Cecilia, un saludo a abrazo. todos. Nos vemos, Chao, Cecilia. chao.